Un paseo por... Espacio patrocinado por... Aislamientos Javier. Ayuntamiento de Torquemada. ACDEC Montaña Palentina. Mesolcar. Y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Nuestro paseo de hoy, y nunca mejor dicho, nos ha traído hasta la montaña palentina, porque vamos a recordar el camino olvidado, el que durante mucho tiempo fue el camino hasta Santiago para los peregrinos. Uno de los principales atractivos de este camino olvidado es precisamente el paisaje, con sendas que discurren por plena naturaleza, ofreciendo una protección que a veces se echa en falta en el camino francés. Aparte del patrimonio natural, a lo largo de este camino olvidado también se puede encontrar y disfrutar de gran patrimonio cultural, lugares por descubrir, joyas arquitectónicas que vamos a intentar mostrarles a lo largo de nuestro reportaje de hoy. Uno de los primeros puntos de este camino olvidado a su paso por Palencia, uno de los más destacados también, se encuentra en Nestar, donde nos hemos acercado para, junto con Manu Merino, lo primero de todo, muy buenas. Buenos días. Responsable de ADRI Montaña Palentina, hablar de este camino que va ganando peso, que va siendo cada vez menos olvidado, podríamos decir. Bueno, tiene que seguir siendo olvidado porque si no perderíamos la belleza del nombre, la belleza de la denominación, pero sí, efectivamente se está viendo un goteo de peregrinos, se nota en los pueblos, se nota todos los días, todas las semanas, ese flujo de peregrinos. Bueno, acabáis de ver pasar a un peregrino a estas horas de la mañana, y sí, esto es, digamos, el inicio del camino en la provincia de Palencia. Se entra desde Cuena, en Cantabria, y se llega hasta aquí, hasta el puente romano de Puente Perdiz. Yo digo que es romano, dicen otros que lo dudan, pero bueno, es un bonito sitio para el arranque del camino olvidado a Santiago por la provincia de Palencia. El camino olvidado es previo al camino francés. El camino olvidado tiene su lógica al principio de las peregrinaciones en el siglo IX, que era el camino, digamos, fácil comparado con el de la montaña. Por abajo no se podía ir, que estaban los musulmanes dando caña a peregrinos y a moradores. Y tiene una base histórica, hay elementos que dicen que sí, que por aquí pasaban muchos peregrinos, hay muchos puntos de defensa, hay muchos monasterios con su hospital de peregrinos, y los grupos de acción local, que fuimos los que nos pusimos manos a la obra, dijimos, tenemos unos pocos recursos y podemos conseguir que esto sea, podemos revitalizarlo como camino de peregrinación, que realmente es lo primero que es, pero también como ruta de senderismo, porque el camino olvidado pasa por todas las provincias por las que pasa, por unos sitios maravillosos, pasa por espacios naturales protegidos, tanto en Vizcaya como en Burgos, en Palencia, y en Cantabria y en León, y también, ¿por qué no?, como una herramienta para el desarrollo económico de los pueblos por los que pasa, que al final pasa en Montaña Palentina por 8 municipios y afecta directamente a núcleos de población que congregan a más de 15.000 habitantes y que ofrecen unas 600 plazas de alojamiento hotelero. El camino olvidado, herramienta para el desarrollo. Estamos plagados, afortunadamente, en la montaña palentina de románico, entonces, vamos a decirlo así, ¿no?, que se aprovecha, ¿no?, que el camino olvidado pasa por Palencia. Yo hago seguimiento en las redes de los muchos grupos que hay de peregrinos que se cuentan sus vicisitudes, sus dificultades, sus descubrimientos. Pues me he alojado en tal hostal y muy bien el trato, y además me han dado una bolsa de alimentación para la etapa y tal. Y una de las cosas que les sorprende es la cantidad de monumentos, aunque sean pequeños, son monumentos rurales que hay a lo largo de todo el camino, en todo el trazado, tanto en Burgos como en Cantabria. Bueno, en Cantabria solo el paso por Retortillo, por la Villa Romana, o por Cervatos, la iglesia románica,
pues ya con eso basta. Y no te digo en Montaña Palentina con el románico y en el norte de León con ese románico, esa arquitectura tradicional montañesa, que bueno, la gente de verdad lo disfruta y lo descubre. Nos está ayudando a promocionar también esos otros recursos que tenemos. Bueno, pues vamos a tratar de mostrárselo a nuestros telespectadores y, como se suele decir, el camino se hace andando, así que vamos a mostrárselo precisamente recorriendo este camino olvidado. Vamos. Bueno, la gente llega hasta Aguilar, vamos a decir, como un punto clave en el camino, ¿no? Una de final de etapa, y luego puede recorrer el camino para aprovechar a ver todo lo que ofrece Aguilar. Claro, sí, una cosa que suelen hacer los peregrinos es, una vez se asientan, el que hemos visto esta mañana, que venía a final de etapa aquí, se ducha y tal en el hostal, en el hotel, porque no tenemos albergue todavía, y se acerca a ver las cosas que hay que ver. Se vienen aquí al monasterio Santa María la Real, luego vuelven a la villa a comer, a hacer las compras, a cuidarse los pies, a lo que haga falta. Sí, en este camino hay pocos pueblos grandes y entonces hay que aprovechar que hay farmacia, que hay oficina de correos, que hay oficina de turismo, que hay determinados servicios que desde aquí hasta Cervera no van a tener, o de Cervera a Guardo no van a tener, y son etapas muy duras. Bueno, estaba pensando, Manu, que la configuración del camino en sí, los hitos marcados, toda la señalética, no se ha colocado por azar, ha requerido mucho trabajo previo. Ha requerido mucho trabajo previo y mucha ciencia previa. Hemos tenido en el equipo de trabajo a muchos peregrinos que se han hecho el camino 1, 2, 3 o más veces y que además son los que dicen, mira, aquí, aunque tú no lo veas, hace falta una señal, porque le da confianza al peregrino. Simplemente por eso hay que poner una señal en esa recta, porque lo dice un experto que se ha hecho muchos caminos y dice, hay peregrinos, sobre todo a los que es su primera vez o que tienen menos fuerza moral, y les hace falta de vez en cuando una señal que les diga, estás en el camino bueno. Y nosotros lo que queremos es hacer fácil el camino al peregrino y hacérselo seguro, que el camino vaya por un trazado en el que no tenga riesgos con temas de circulación o riesgos en invierno. Por ejemplo, la etapa de Guardo a Puente Almoy por Velilla en invierno no se recomienda, o se recomienda que quien vaya sea una persona muy preparada. Bueno, pues vamos a aprovechar el punto en el que nos encontramos, Aguilar, para hacer recorrido, y aunque ya lo conocemos bastante bien, nunca está de más aprovechar la coyuntura, en este caso la visita, para disfrutar de esta villa y de todo lo que ofrece también desde el punto de vista gastronómico. ¿Por qué no? Este camino olvidado discurre por grandes localidades de la Montaña Palentina, como Aguilar, pero también por otras más pequeñas, como Nestar, por donde hemos pasado, o por Corbio, ¿no? Quiero decir que al final es un camino que, como comentábamos, puede dar mucho a muchas localidades. Sí, sí, claro. Por la Montaña Palentina el camino pasa por 8 municipios, que por cierto ahora mismo en estos momentos se están constituyendo como asociación del camino olvidado a su paso por Palencia. Y pasa por muchos pequeños pueblos, que es lo que tiene su interés. Las etapas acaban en localidades grandes, la etapa que viene de Cantabria, de Olea, acaba en Aguilar, luego la siguiente etapa es Aguilar-Cervera y la siguiente etapa Cervera-Guardo, que de Guardo se bifurca para Puente Almoy, por el camino normal, por Valcuente, por San Pedro Cansoles o por Velilla del Río Carrión a pasar la montaña, que es un camino para gente con forma, porque sube hasta los casi 1.600 metros de altitud. Para ese tramo hay que estar más preparado. Sí, y la cuestión es eso, que el camino va pasando por pequeños pueblos como Nestar, como Corbio, de aquí llegamos a Matamorisca, luego Salinas, Barcenilla, Quintana Luengos, Ligüérzana, Vado y finalmente Cervera, en este sector oriental del camino olvidado palentino. También hay un proyecto que ya tiene los permisos de Confederación para hacer un pequeño puente en Ligüérzana sobre el arroyo de Basadornín y poder entrar a Cervera por el otro lado, con lo cual que la gente pueda elegir el camino, incluso que pueda elegir la etapa, que digamos que el final de etapa es Aguilar, Cervera,
o guardo no significa que un peregrino pueda quedarse en una casa rural de Nestar, en un hotel de Salinas o en una casa rural de Traspeña de la Peña, por ejemplo. Y así venir en más de una ocasión y conocer la provincia y todo lo que esconde. Y los recursos que hay al lado. Claro, hablábamos antes del puente de Nestar. Vemos aquí restos de una necrópolis, ¿no? No, restos no, punto de interés. Es la necrópolis de Santiuste. Se supone que aquí había un poblado en la Alta Edad Media, y aquí nos ha quedado la necrópolis con sus tumbas antropomorfas, orientadas hacia el este, como dicta la norma eclesial en aquel momento, bueno, y en este también. Y este es un recurso, concretamente este de la necrópolis de Santiuste, que está después de esta pequeña subida y que a los peregrinos que no lo han visto en las guías o no lo han indagado en la web, les sorprende mucho. Les sorprende porque está justamente al pie del camino y realmente es un sitio en el que muchos peregrinos lo dicen, les invita a reflexionar sobre el camino de la vida. Tenemos con nosotros a Luis Manuel Mediavilla, lo primero de todo, muy buenas. Buenos días. Que viene muy bien acompañado por Blanca Merino, muy buenas. Hola, buenos días. Ambos son investigadores aficionados, vecinos de la zona, que sabían y han ido conociendo cada vez más nuestro pasado y sobre todo el pasado vinculado a este hoy camino olvidado, pero que en su día, lo hablábamos antes, podía ser como una de las primeras autopistas de la comunicación que había en nuestro país. Pues sí, de alguna manera, porque se supone que al sur de la cordillera era la única vía de comunicación prehistórica que existió, que luego usaron los romanos y posteriormente los godos en su invasión, y ya desembocó en lo que era el Camino de Santiago. De ahí ya cuando el Camino de Santiago pasó al francés, al llamado francés, pues esto se quedó en el Camino Real. Y por aquí transitaban pues las gentes que iban a gestionar a Cervera, a Santander. Recorría todos los pueblos prácticamente en línea recta, lo que ahora no sucede con la carretera, pero entonces sí, y pasa por el centro de casi todos los pueblos, los que históricamente eran pueblos. Lo que se haya hecho luego ya es otra cosa, y sigue estando. Los núcleos de población que podía haber entonces, porque claro, hablamos históricamente también a raíz de intentar conocer más sobre el pasado y sobre este camino, hemos investigado, hemos descubierto cómo por la zona los reyes tenían en consideración no solo el territorio, sino el servicio que podía dar a todos aquellos que lo recorriesen. Aquí tenemos el caso concreto de San Román, donde estamos ahora. Existía aquí algún tipo de eremitas o algo así, y el conde Diego Muñoz, que era el conde de Liébana, y que en aquellos momentos de la repoblación pues controlaba todo esto desde lo que llamamos hoy castillo, que no era más que una torre grande de vigilancia ahí arriba, y le dona al abad Licinio, le dona este espacio tan hermoso. Se lo dona, pero no solo para él. Exactamente, no solo para él y los monjes, sino para los que lleguen a la casa. Y entonces los que lleguen a la casa, a este monasterio, lógicamente eran los repobladores que venían de Líbana, por eso le interesaba entre otras cosas a él también, y los peregrinos que pasaban por aquí. Entonces este era un lugar de referencia en aquel momento, además que adquirió un prestigio enorme. ¿Hablamos de qué momento aproximadamente? Siglo 940 hace la donación,
y hasta el siglo XII no para de recibir prebendas. Hay vestigios a lo largo de distintos puntos del camino que demuestran que efectivamente este era un recorrido habitual entre los peregrinos. Sí, hay varias pruebas documentales y arquitectónicas y de escultura también. Hay, por ejemplo, las más interesantes son las documentales, dos. Una que es la fundación precisamente de este monasterio, cuando le dicen el conde Diego Muñoz, que hace la donación al abad, que le dice que esto no es solo para ellos, sino para atender a los que lleguen a esa casa. Y el otro documento es unas cuentas del hospital de Traspeña, en el cual tenía unos bienes, y las rentas, dice, que se empleaban en atender a los mendigos que llegaban y a los peregrinos. Con lo cual ahí está la prueba de que por ahí tenían que pasar peregrinos. No, aparte que hay memoria de gente, mucha gente dice, a mi padre le oí contar que había oído a su padre que por aquí pasaban gentes vestidas raras, decían unos. Otros que no, que por aquí este camino le llamaban el camino peregrino. Una de las cosas más curiosas que hemos encontrado en este recorrido que hemos hecho por el camino entre Guardo y Cervera, o Cervera y Guardo, que es la dirección correcta, es una placa, una lápida en la iglesia al lado, en el patio de la iglesia de Aviñante, en la cual aparecen, es rectangular, tiene una dimensión de metro y algo, por medio metro de alto, y aparecen una mano en una esquina, y luego en cada una de las otras esquinas una concha. Y entonces, ¿qué misterio encierras? Porque nadie te explica qué es aquello. Allí no hay nada, no hay ninguna inscripción, no hay ninguna nada. Y bueno, le echas a andar la imaginación y piensas que dice, bueno, pues aquí vinieron 4 peregrinos, uno enfermó, murió aquí y se despidieron de esta forma. Las conchas siguieron su camino y el otro les despide con la mano el hombre que ya no puede seguir. Claro, porque no hemos encontrado ningún símbolo similar, ningún ejemplo parecido en ningún otro sitio. No, nada. Y tiene también otras cosas muy buenas el camino en su trazado original. Y es que pasa por la falda de las peñas a la altura de Castrejón, bueno, más bien de Traspeña y de Cubillo y de Loma, por allí. Y allí puedes ver perfectamente, casi seguro, buitres. Y si tienes suerte, venados. Con más suerte, un oso. Pero que de lejos. En ese caso, mejor si es de lejos, ¿no? Y ya con muy mala suerte, un lobo. Bueno, seguro que no llega a ser el caso, pero es verdad que también, vamos a decirlo así, supone un aliciente más para aquellos que quieren hacer un camino diferente, para aquellos que ya conocen el tradicional y sobre todo para aquellos que a lo mejor lo quieran hacer en otra época y de una forma más solitaria, ¿no? Más personal, más de descubrimiento personal. Sí, más de encuentro. Sí. Porque en otro caso el otro camino está más, ¿no? Está más masificado, hay algunos tramos que parecen una romería. Aquí lo único que sucede es que no tienes tantos albergues, pero tienes los pueblos muy cerca unos de otros. Estamos llegando a la parte final de este tramo del camino olvidado a su paso por Palencia. Nos acompaña en esta parte Eduardo Gutiérrez, que es escritor y es divulgador precisamente, iba a decir, de todo lo que tenga que ver con el patrimonio de Palencia, pero en este caso también de este camino que se está queriendo recuperar, ¿no, Eduardo? Pues sí, la verdad es que sí, es una recuperación que se cogió de la mano ya de hace 7 u 8 años. Veníamos
de aquellos primeros libros que Julián González Prieto pues sacó sobre el viejo camino, Subé su camín, y de José Fernández Arenas, que son verdaderamente el alma de donde partimos y a donde queremos llegar. Y además tenemos unas cuantas fortalezas para hacer de este un camino atractivo. La primera es que es un camino alternativo y que sobre todo en ciertas épocas del año pues quizás invita más o puede resultar más favorable para el peregrino, pero es que luego hay multitud de puntos de interés, de lugares a los que merecería la pena venir ya de por sí solo para verlo y disfrutarlo. Si hacemos ese recorrido ya nos lo ponen fácil incluso. No, sin duda, estamos en un punto estratégico de la montaña palentina. Todo el camino por esta montaña sabemos que tiene una belleza enorme y que tiene una singularidad de primer nivel, porque es una montaña de fácil acceso, de fácil llegada a puntos bellísimos de lo que es la montaña palentina, sin olvidarnos que cuenta con un patrimonio excepcional. Tiene un patrimonio a lo largo de la zona de Aguilar, del románico palentino, una de las mejores de toda Europa, por qué no decirlo así, y estamos en un punto donde también el gótico se hace presente. Es de Cervera hasta Guardo, nos encontramos con una mezcla de patrimonio gótico, románico también, impresionante. Guardo, tenemos la pila bautismal, que es románica, tenemos muchos atractivos que los peregrinos que llegan a esta localidad se encuentran con la fachada del Palacio del Arzobispo Bullón, realmente impresionante, y el camino se hace al andar. Yo creo que ya no es una alternativa, no por contradecirte, entiéndemelo bien, sino que es una realidad. El camino olvidado ha dejado de serlo, sin duda. Sí es una alternativa para los que han hecho otros caminos, que hay mucha gente que les gusta hacer el Camino de Santiago el francés, la Ruta de la Plata, el portugués, el de Madrid, el de Benito. Desde muchos sitios de España se llega, ¿no?, a lo que es Caminos de Santiago. Pero este ya no es una alternativa, es un camino direccional para que todo el peregrinaje europeo llegue a Santiago de Compostela y, por supuesto, a través de esta hermosa provincia. Una vez más, las infraestructuras se van haciendo poco a poco, se hacen andando. De hecho, en Guardo, pues bueno, ya hemos logrado que el albergue se ponga en marcha. El albergue es una infraestructura muy necesaria para los peregrinos, porque el peregrino lo primero que necesita es dónde descansar, dónde quedarse. El comer es ya también necesario, pero puede ser más alternativo. Pero dónde quedarse, dónde dormir, dónde pernoctar es imprescindible. Por algo el albergue de Guardo va a ser un punto de inflexión importante para que el camino siga resurgiendo, siga dando servicios, siga apostando y de alguna manera también contribuya a que este pueblo siga relanzándose, siga trabajando por el turismo, por la cultura, por las tradiciones, por la historia y por el patrimonio. ¿Y qué nos queda por hacer? ¿Qué nos falta para que este camino acabe de ser más conocido, acabe de estar mejor preparado, acabe de ser ese atractivo para atraer visitantes, sobre todo peregrinos, y que deje de ser olvidado, que cada vez lo es menos? Bueno, siempre queda algo por hacer. En el camino francés siempre hay algo por hacer. De hecho, siempre hay iniciativas que se sacan adelante y que son bien acogidas por los peregrinos. Pero hay que ir pasito a pasito. Hay que entender que, como bien dice y lo hemos dicho antes, esto se hace andando, como estamos haciendo nosotros ahora, exactamente igual que hacen los peregrinos, igual que hacen las administraciones involucradas en que el camino olvidado salga adelante, pero igual que lo tiene que hacer el sector privado para que vea una oportunidad, no solo turística y cultural, sino una oportunidad de poder generar riqueza gracias al camino olvidado. ¿Qué hay que hacer? Preservar que los peregrinos, sobre todo, tengan donde poder dormir. Eso es vital. Acortar un poco, tal vez, las etapas para que el peregrino sienta esa sensación y esa necesidad de decir: estoy en un camino histórico, estoy en un camino espiritual, estoy en un camino absolutamente bello y además no me va a faltar de nada. Luis Pinto recibió el premio, la distinción al Peregrino de Honor. Lo primero de todo, muy buenas, Luis. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que mueve a uno a hacer el Camino de Santiago la primera vez? Luego ya vemos el resto, pero la primera. Un día después de una buena comida y un poquito de juerga, pues
salió una apuestilla, vamos a hacernos el Camino de Santiago. Si nos tocaba la quiniela, ¿sabes? Sí, y uno de ellos dio mucha guerra toda la tarde con lo del Camino de Santiago y le decía yo, Marquitos, no escupas para arriba que al final nos va a caer en los ojos. 1 mes y medio nos cayó en los ojos. Y claro, había que hacerlo, ya lo habíamos dicho ya. Las promesas son las promesas. Claro, y esa fue la primera, pero claro, emprendemos por primera vez ese Camino de Santiago, hacemos parte del recorrido y ¿qué ocurre? Que nos engancha. Nos engancha. El Camino de Santiago, como todas las rutas al que le gusta, es... porque no solamente es el Camino de Santiago en sí, hay una cosa muy clara. Cuando haces algo que te gusta y encuentras un placer muy alto en ello, al final te va llevando. Descubres un montonísimo de cosas que en la vida normal no las ves. Que no tenemos tiempo para fijarnos muchas veces. Porque es que no tienes tiempo, es que el trabajo, la presión de todos los días, el estrés es imposible. Cuando caminas, y sobre todo si caminas solo por estos lugares de la España nuestra, que todo hay que decirlo, es un país que tiene para todos los gustos. Pues al final pues es una y otra vez, y cada día un poquito más. Iba a preguntar, ¿cuántas etapas o cuántos kilómetros hemos hecho en total, aunque sea aproximadamente, de Camino de Santiago en sus diferentes vertientes? Yo, pues algo más de 25.000 kilómetros. ¿Más de 25.000 kilómetros? ¿Y siempre andando? Siempre. El coche se coge para volver a casa. Todos los caminos que van a Santiago, que son muchos, todos tienen su propia historia y tienen su propio legado. Este quizás es un poco diferente a los demás, es un poquito más exigente, es un camino de montaña, de hecho en muchos sitios se le conoce como el camino de la montaña. Y requiere otra cosa, no es un camino para devorar kilómetros, es un camino para disfrutar cada kilómetro que haces. Hay que hacerle tranquilo, despacito, empapando de todo lo que tiene. Ten en cuenta que es un camino que para los grandes amantes de la naturaleza es único. De hecho, pasamos 4 reservas o 5 de la biosfera, o sea que bueno, pues que... Y luego, bueno, pues el arte, las tradiciones, la gastronomía es increíble en este camino. Entonces, bueno, pues... Bueno, es otro planteamiento, es ¿no? otro planteamiento. Pero hay que hacerle con eso, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y hay que tener un ratito, sacar un ratito de tu tiempo para parar a tomar un vino en las tabernas, hablar con el paisanaje, con los parroquianos, porque ellos te abren muchas ventanas que no conoces. El peregrino lo que busca es un viaje hacia el interior. El lugar donde vayas no importa tanto, si es Santiago, si es Santo Toribio, que ahora mismo es año jubilar, si haces el camino a Caravaca o si haces el camino a los lagos de cualquier sitio. Tú lo que buscas en esos caminos es la paz, y la paz te lo puede dar un camino como este. Un camino que tenga demasiada afluencia de gente, no. Vamos, que hoy día, si alguien le preguntara, como peregrino de honor, qué camino, qué tramos recomendaría a un amigo, a un familiar que le preguntara, nos decantaríamos por el camino olvidado. Creo que es la esencia de todos los caminos. Es uno de los caminos más antiguos. Ten en cuenta que este camino estaba aquí 200 años antes de que el camino francés empezara a funcionar. Este camino atravesaba las vías que existían entonces, pero este camino lo abrieron los peregrinos. El camino francés no, el camino francés lo abrieron los reyes y la iglesia. Este lo abrieron los peregrinos, huían porque llegaban a los puertos del Cantábrico, y el camino a Compostela por la costa era muy duro, especialmente problemático por piratas, bandoleros, etc. Entonces este venía más a resguardo. Las tierras árabes estaban un poquito ya desplazadas, eran la meseta. Entonces aquí venían un poco más a resguardo y se encontraban un poco más, pero sigue siendo un camino pues, durillo, ¿sabes? Al que hay que darle pues, su justa medida.
el camino de la superación, que también hay muchos que buscan eso, ponerse a prueba. Pues sí. Sí, no, ponerse a prueba no, muchas veces es por, yo qué sé, pues una promesa o yo qué sé, o por simple hecho de decir, voy a ver qué saco yo de esto. Una vez, no hace mucho, alguien me dijo que aquellos peregrinos que han tenido el privilegio de realizar este camino en su justa medida, pues el realizar el viejo camino de Santiago, el olvidado, al final, lo único que han conseguido ha sido un camino inolvidable. Es verdad. Un paseo por... Espacio patrocinado por... Aislamientos Javier. Ayuntamiento de Torquemada. ACD Montaña Palentina. Mesolcar. Y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.